Ahora mira, lo está grabando. Hablamos acerca de gente dependiente. Dios quiere que nuestra vida no sea de dependencia emocional, sino que sea una dependencia del espíritu. Y las relaciones que Dios quiere que tengamos sean basadas en el espíritu. De hecho, la palabra dice que el vínculo es en el espíritu a través de la paz. En las relaciones con pastores, con líderes, con profetas, debe ser en el vínculo del espíritu a través de la paz. Cuando hay una, cuando alguien está violentando mis espacios emocionales y yo lo permito, es porque hay dependencia emocional, dependencia para ser aprobado, aceptado, dependencia de ser reconocido, etcétera, etcétera. Eh, eh, Esa es una de las características de la mentalidad de esclavitud. El miedo al cambio están en todas. La resistencia al cambio. Hoy vamos a ver un pasaje muy conocido que habla de la importancia de abrazar el cambio. Hablamos también, esto lo hablamos el martes pasado, de la baja estima, del resentimiento y las quejas, la falta de iniciativa y el conformismo. Entonces, esta es la mentalidad de esclavitud. Eh, yo he estado hablando durante estas 8, 9, 10 semanas ya que tenemos acerca del secuestro de la voluntad. Y esa es la intención del enemigo, mantenernos en esa esclavitud. Eh, eh, que no podamos tomar la decisión de nuestro sí sea sí en el Señor y que podamos pararnos y alinearnos a la verdad de Dios. Otra mentalidad que tenemos que aprender a lidiar es la mentalidad del desierto. La falta de visión es algo impresionante. El otro día creo que lo mencioné aquí leyendo una revista de emprendedurismo, la Forbes en México, decía que únicamente el 8% de la gente, y el enfoque de ellos era en relación a negocio, pueden entender y caminar hacia su propósito. O sea, el 92% de la gente no tiene visión. La visión personal, y dice la palabra que sin visión profética perecemos. O sea, es importante, es determinante que aprendamos a desarrollar visión. La intención del enemigo es que yo sea conformado en la circunstancia y entonces la visión que yo genero o la perspectiva que yo genero es de acuerdo a cómo yo estoy viendo con mis sentidos, cómo estoy procesando con de forma sensorial y no del espíritu. Y esto genera una falta de visión. Número dos, entonces, gente que se está quejando. Y es muy común escuchar a la gente en la iglesia. Yo no sé, Dolly o Axel o Lili aquí, aquí en el desierto. O sea, y vivimos de forma constante. Yo le invito a que pueda leer el libro de Primera de Corintios 10. Algunas cosas específicas que acontecieron al pueblo de Israel en el desierto. Y una de ellas dice, y murmuraron y perecieron por el destructor. La queja, la murmuración abre la puerta para operación de una destrucción. Queja, murmuración es igual a lepra, que tiene que ver a destrucción y muerte. Entonces, hoy toda mentalidad, toda debilidad en nuestra área, que a veces la hemos romantizado. No, aquí estamos en el desierto, pero vamos caminando y lo romantizamos de una manera. Dios no, o sea, el desierto fue un momento de transición, no un momento de vida. Lo que determina el paso en el desierto es la obediencia. El pueblo se quedó en el desierto por desobediente, no por elección de Dios. Que la intención de Dios no es que vivas en el desierto, la intención de Dios es que podamos ser alineados a la verdad
y poder entrar en la promesa. Y si nos toca pasar dificultades, que creo que todos las hemos pasado, poderlo hacer desde un espíritu de hijo, desde un espíritu de adoración, desde un espíritu de victoria, no de un espíritu de queja. Entonces, la mentalidad del desierto te lleva a depender de lo que ya conoces, te lleva y te hace crecer en una falta de fe, te resiste el cambio una vez más, pero te hace una persona que vive en autocompasión. Pobrecito yo y pobrecito yo. Siempre estoy en esta circunstancia, no puedo salir. Es algo que está formado. Yo recuerdo una iglesia a la cual fui una vez y una intercesora me comentó en privado que ella oraba, mientras todos los intercesores oraban para que la iglesia creciera, que hubiera una expansión. Yo creo que todos anhelamos expandir, crecer, multiplicar, con la intención de que el reino sea visto. Ella oraba lo opuesto. Señor, manténnos chiquitos, porque qué bonita es la comunión. Aquí entre los hermanitos comemos el huevito juntos. O sea, tenía una mentalidad de desierto. La mentalidad de desierto te impide sembrar, te impide cosechar y te impide construir. Porque nadie en el desierto cosecha, siembra o construye. El pueblo de Israel vivió en tiendas, viviendo de la provisión de Dios día a día, y la intención de Dios no era esa. Entonces necesitamos quebrar esa mentalidad de desierto. Recuerda, en el desierto no se siembra, en el desierto no se cosecha y en el desierto no se construye. Si hay alguna de estas tres cosas en tu vida, no siembras o no puedes sembrar, no cosechas. Estoy programado para ir a una ciudad, a un retiro importante, y hablaba con los pastores hoy y me decían, qué difícil es que la gente pueda destinar alguna cantidad de dinero para este tipo de eventos, pero cuando llegó un cantante famoso, Taylor Swift o quien haya sido, sí tenían 300, 400, 500 dólares para ir a un concierto que no edifica la vida interna, sino que me distrae y me entretiene las emociones por 2 horas. Y entonces esa es una mentalidad de desierto, porque mis recursos son establecidos para perpetuar la esclavitud y no para salir adelante. Hoy toda mentalidad de desierto tiene que ser quebrada. Dios te diseñó para sembrar, Dios te diseñó para cosechar y Dios te diseñó para construir tu futuro. Esa es la intención de Dios. Entonces, lo contrario a esa mentalidad de desierto y de esterilidad es la mentalidad de cosecha, lo cual creo la otra semana estaré dando un devocional en Facebook completamente gratuito a las 8:30 de la noche, lunes, martes, miércoles y jueves, hablando de la mentalidad de cosecha. ¿Cómo nos preparamos para la cosecha? O sea, ya tuvimos el primer devocional en Facebook, lo cual hablamos de limpiando el corazón. Ahora necesitamos limpiarnos y prepararnos para la cosecha. Dígame, profeta Dolly. No, puse allí aplausos porque me Ah, gusta ok, eso, ok, ok. calidad de cosecha, me encanta, espero estar allí. Sí, entonces estaremos en Facebook, ahí está, se puede ver repetido, inclusive conforme a la petición, les puedo enviar el PDF a aquellos que lo deseen, así como enviamos algunos PDFs a la gente que pidió del anterior, limpiando el corazón. Entonces, hablemos de la mentalidad de fracaso. La mentalidad de fracaso es una persona que está siempre enfocada en lo negativo. No hay manera. O sea, hay un proyecto nuevo, no, es muy difícil. No, eliminan su capacidad por ese temor al fracaso. Entonces, están enfocados siempre en lo negativo. Hoy se quiebra todo espíritu que nos mantiene atados a lo negativo.
Son personas que viven en una autocrítica excesiva, culpándose a sí mismos. O sea, recuerde, la intención del enemigo, esta forma de pensamiento, no es que yo decido pensar así, porque yo creo que nadie en su sano juicio piensa de esa manera. Es un pensamiento automático que viene reforzado por 4 generaciones. Papá, mamá, abuelos que ya son 4, bisabuelos que ya son 8, tatarabuelos que ya son 16 y tatarabuelos que ya son 16 por 32. 32 más 16 más 8 más 4 más 2. Ese es un montón de personas que están afectando nuestra forma de pensar. Entonces ya es un pensamiento automático. Si usted se critica a sí mismo y se descalifica, esa es una mentalidad de fracaso. Porque todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. O sea, necesitamos aprender a pensar distinto. Y ese es el desafío. Dice el evangelista Axel, ¿cuál era la enseñanza o propósito del desierto de la jornada que eran 11 días, se convirtió en 40 años? ¿Qué le faltó aparte de la obediencia? Dice el libro de Hebreos 3 y 4 que no les sirvió la palabra porque no respondieron con fe. Entonces, al no responder con fe, la mentalidad de ellos estaba ligada a la esclavitud, al fracaso y al desierto. Entonces no pudieron conectarse con la palabra, aunque la escucharon. Yo quiero que voy a quitar el PDF un momento. Aunque escucharon la palabra, yo creo que aquí todos hemos escuchado la palabra. ¿Cuántas veces hemos escuchado palabra, pero no hemos visto el cumplimiento? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado algo y Dios quiere hacerlo, pero dice, no les sirvió porque no mezclaron con fe la palabra escuchada? Entonces, ¿con qué la mezclaron? Tuvieron que haberla mezclado con algo, con una forma de pensar. Hoy yo generalmente voy a un parquecito a caminar y hay unos gansos asesinos, por cierto, que atacan. Son bárbaros esos animales. El otro día le tuve que dar la niña para que la picaran a ella y no a mí. Es broma. Entonces, salgo, yo medito, oro y hago videos. Siempre Dios me habla algo y hago un video. Y hoy estaba hablando acerca de dónde nace la intención del hombre. Entonces, todo lo que el hombre hace nace del corazón. La manera en la que oramos. Y dice Santiago, pides y no recibes porque pides mal. ¿Con qué estamos mezclando nuestra fe? ¿Con qué estamos mezclando la palabra que Dios nos ha dado? Si no es con fe, es con la emoción. Y si es con la emoción, está contaminada en el corazón. ¿Qué pasa cuando pedimos justicia desde un sentimiento de venganza? ¿Qué pasa cuando pedimos que Dios me prospere desde un corazón lleno de codicia y avaricia? ¿Qué pasa cuando pedimos que Dios bendiga mi ministerio por orgullo, porque necesito que mi nombre sea reconocido? Yo recuerdo que cuando yo dirigía el evangelismo en la iglesia, llegamos a hacer invasiones. Íbamos a colonias de 4,000, 5,000 casas y mi palabra era, y esto ofendió mucho a los pastores, porque yo les dije a los 200 que habíamos entrenado, no nos interesa que la gente venga a la iglesia el domingo. Nos interesa que reciban a Cristo y que el nombre de Jesús sea entronado en cada casa. Y si quieren venir a nuestra iglesia, bienvenidos. Y si no quieren venir, también que busquen una iglesia, porque la finalidad del evangelismo no es traer miembros a la iglesia. La palabra dice en la gran comisión, y eso son mentalidades que tenemos que aprender a derribar para establecer la mentalidad de reino. La gran comisión dice que tenemos que discipular
predicar, discipular, para enseñarle a la gente que guarden las cosas, no que vayan a una iglesia. A veces estamos porque tenemos una mentalidad religiosa. Queremos que la gente venga al reino. Queremos que la gente sea libre. Queremos que la gente sea equipada, entrenada, discipulada, que reciban el espíritu de adopción, se equipen, se entrenen y que sean los próximos profetas, pastores, maestros, evangelistas, empresarios, gente de reino. Necesitamos esa visión. Pero si pensamos desde una perspectiva evangélica, religiosa, es una mentalidad que lleva años formándose. Yo he estudiado un poco acerca de Estados Unidos, qué fue lo que pasó. Y en Estados Unidos, en los años, a finales del 1800, a principios de 1900, entró muy fuerte el movimiento de santidad, de las iglesias de santidad. Y ellos trajeron una enseñanza de la secularización de la sociedad y trajeron una división entre lo secular y los profesionales de la fe. Y dividieron. Ya los cristianos ya no podían aspirar a ser alcaldes políticos, ya no podían aspirar a ser dueños de negocios. O sea, entraron a una dimensión distinta y eso provocó mucho daño. Dice, gracias, Dolly, aquí está el versículo que estábamos mencionando en Hebreos 4, 2 y 3. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada con fe. Entonces necesitamos acompañar la palabra con fe. Pero bueno, volvamos a las mentalidades. Necesitamos aprender a confrontar todo tipo de mentalidad. Como le digo, esto no es algo que usted decide pensar así, es algo que se ha ido formando en su interior y no es intelectual, es en su alma, emociones, sentimientos, estructuras de pensamiento. Entonces, las armas de nuestra milicia son poderosas para destrucción de fortalezas. Entonces, tenemos la autoridad. Entonces, la mentalidad de fracaso viene acompañada de baja estima, de resistencia al cambio, que lo vamos a ver en todas las mentalidades, porque detrás de cada mentalidad hay una resistencia, la falta de resiliencia, gente que se rinde con mucha facilidad. Entonces, veamos la mentalidad de huérfano. Creo que estas ya las habíamos visto el martes pasado. La mentalidad de huérfano, hay algunas marcas importantes. Todas están marcadas por la privación del amor, que es el rechazo. Yo creo que todos aquí, de una manera u otra, hemos experimentado el rechazo. Por lo menos yo lo he experimentado. ¿Alguien aquí lo ha experimentado? Yo lo he experimentado brutal. O sea, mi pelea más fuerte ha sido con el rechazo. Y detrás del rechazo siempre viene la religión, viene la orfandad, que trabajan juntas. Entonces, las marcas profundas de rechazo nos dan un sentimiento de abandono, un sentimiento de que nadie está a nuestro favor, nos sentimos solos, abandonados, y esto genera una baja estima. Como le digo, esto no es algo que se encuentra y que se hace de la noche a la mañana. Es un desarrollo, es una progresión en la vida del ser humano. Va progresando hasta que se van estableciendo estas estructuras de pensamiento y a uno reacciona. O sea, yo no pienso, ay, yo soy rechazado, voy a pensar como rechazado. No, ya es automático. Por eso la palabra dice, no te conformes a este mundo, sino renueva tu entendimiento. Entendimiento no es intelectual, no es algo que yo voy a la escuela y aprendo, porque yo puedo aprender que soy amado, pero no puedo tenerlo en mi corazón. Entonces yo sé que soy amado en el intelecto, pero no en el entendimiento. Entonces, el libro de Efesios dice, alumbrando los ojos del entendimiento, necesita haber una revelación profunda de la adopción que pueda confrontar la orfandad, que es una forma de pensar, es un pensamiento y es un pensamiento automático. Entonces vimos estas tres: sentimiento de abandono, baja estima, miedo a la intimidad.
sea, yo no sé si hay hombres y mujeres también que uno se acerca a ellos y se ponen como un palo duro, así como, y uno los abraza y se quedan así. O sea, hay un miedo al contacto, hay un miedo a la cercanía, hay un miedo a abrir el corazón porque fueron dañados, abandonados, etcétera, etcétera. Tienen una autonomía excesiva. El rechazo tiene tres diferentes expresiones. Una es el rechazo interno. Me rechazo a mí mismo. Otro es una reacción agresiva y violenta social que rechaza a los demás. Y la otra es una reacción de temor a ser rechazado. Entonces, cada una de estas tres genera una conducta distinta y hay gente que tiene diferentes expresiones del rechazo. Temor al rechazo, rechazo agresivo y rechazo a uno mismo. Gente que se siente fea, o, no valen nada. Entonces, en esta noche que quiero exponerlo, porque necesitamos quebrar todo espíritu de orfandad que ha operado en nuestras vidas, la desconfianza, la necesidad extrema de aprobación, marcas de resentimiento y amargura. Esto es de forma general, existe una reacción automática de pensamiento de esta manera. Ahora veamos la mentalidad de religión, la intolerancia. Yo no sé si usted ha hablado con una persona que se ponen tan intolerantes en aspectos doctrinales. No pueden ser enseñados, no pueden ser corregidos, o sea, son intolerantes, son dogmáticos, operan desde el temor, la culpa y el miedo. O sea, existe una operación y cuando hay líderes fuertes con un espíritu religioso, por ser un espíritu que forma una mentalidad, cubre una congregación entera. Entonces, la religión es una mentalidad, pero también es un espíritu que arropa denominaciones enteras con estas características. Y lo vemos, usted lo puede leer con claridad en Mateo 23, todo lo que Jesús habla a los fariseos, la resistencia al cambio, la dependencia a la autoridad. Yo no sé si usted ha escuchado noticias y han habido documentales en Netflix de sectas. Hubo una de un asiático que hacía influencers y los tenía manipulados de tal manera porque genera una dependencia, hay una exclusividad, hay una serie de conflictos internos, o sea, hay una crisis profunda en esta mentalidad religiosa. Uno está en una batalla, será la verdad, estoy bien, estoy mal. Entonces generan una forma de una marea emocional profunda. Entonces hasta ahorita hemos visto la religiosa, la mentalidad de huérfano, la mentalidad de fracaso, mentalidad de desierto y la mentalidad de esclavo. Vamos a ver la última, que es la mentalidad de víctima. Usted conoce a alguien que todo le pasa a ellos. Y pobrecito yo, y lloran por todo, y bueno, pobrecito yo. Entonces, las características es la culpa hacia otros. O sea, siempre están culpando a los demás. Siempre están peleando con un sentimiento de impotencia, una actitud negativa. Siempre están buscando empatía con los demás, sentirse que se les tenga lástima. Pobrecito yo, el pobrecito yo. Y cuando se les ofrece ayuda, la rechazan. O sea, es una forma de mentalidad, es una dificultad para hacer cambios. Entonces, hasta ahí llegamos con, creo que las cinco o seis más determinantes que yo he visto que tenemos que aprender a lidiar. Víctima, rechazo, orfandad, desierto, religión, orfandad.
sea, necesitamos aprender a discernir, distinguir qué tipo de mentalidad yo he formado. Luego tenemos la influencia social, la influencia cultural, la influencia en la familia. Y entonces hablamos de esta batalla. Tómele una foto a esto para que lo tenga, porque esta es la batalla en la que nos encontramos. Avance o crecimiento, fructificación o esterilidad, propósito o despropósito, luz versus tiniebla, verdad versus mentira. Entonces, la palabra me enseña, y ahí quiero comenzar esta noche. Nadie pone un remiendo de tela nuevo en un vestido viejo. O sea, el llamado es a renovar, el llamado es a sanar, el llamado es a confrontar esas estructuras que nos han mantenido atados. Nadie pone un remiendo de tela nuevo en un vestido viejo. Eso habla de identidad. Yo no puedo poner un pedazo de revelación nuevo en un vestido viejo, en una identidad vieja. Dios lo que quiere es darte vestiduras nuevas. O sea, de eso se trata. Porque cuando yo pongo un pedazo de algo nuevo en algo viejo, dice la palabra, se estira y se rompe. Y luego sigue diciendo en el versículo 17 de Mateo 9, nadie echa vino nuevo en un odre viejo, porque comienza el proceso de fermentación. Vino nuevo es un vino que no se ha fermentado, es decir, es un jugo de uvas, y se pone en un odre que no tiene la capacidad de soportar el proceso de fermentación, que es cambio químico, es cambio de volumen, es cambio de genética. Todo esto pasa en nuestro interior cuando la palabra comienza a ser fermentada. Y si yo soy un odre viejo, termino reventado. Se estalla. Pero dice, el vino nuevo y el odre nuevo se preservan ambos juntos a la vez y al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos de un odre nuevo, hace referencia a la importancia de poder adaptarse a los cambios que el Espíritu Santo está trayendo y la necesidad de renovación. Si hubo algo en común entre todas las mentalidades, fue la resistencia al cambio. Yo no sé cuántos de nosotros aquí a veces aconsejamos a alguien y están desesperados por una respuesta, pero se resisten a lo que tienen que hacer. Quieren la solución, quieren urgentemente que Dios resuelva, pero no están dispuestos a cambiar. No están dispuestos a recibir el vino nuevo, porque el vino nuevo representa una nueva revelación de su voz. El vino nuevo representa nuevas ideas creativas. El vino nuevo representa nuevas formas de pensar, y siempre esto va a confrontar la costumbre. Yo declaro en esta hora que hay un vino nuevo que está viniendo sobre tu vida, pero esto va a generar confrontación. Por eso el odre tiene que ser nuevo. Cuando el odre no es nuevo, la confrontación termina provocando pérdida, y Dios no quiere que perdamos. Entonces, cuando se provoca pérdida, Dios dice, no, no están listos para el vino nuevo, lo voy a retener. Porque Dios me ama y Dios no quiere que yo pierda. Yo declaro sobre su vida que Dios está trayendo una temporada de confrontación, porque Dios quiere renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Entonces, cuando hablamos del odre, el odre viejo simboliza las tradiciones, los hábitos, las estructuras, las mentalidades, algo que es rígido y resistente al cambio. Eso habla de fortalezas. Y por último, el cambio es inevitable. Usted quiere crecer. Vamos a ir a esta. Usted quiere tener
avance y crecimiento, el cambio. Usted quiere fructificar, cambio. Usted quiere encontrar su propósito, cambio. Usted quiere ser luz, cambio. Usted quiere establecerse en la verdad, cambio. Necesitamos confrontar las fortalezas, las formas de pensar, las formas de cómo procesamos nuestra vida. Entonces, cuando la palabra habla de un remiendo de tela nuevo, habla de la incongruencia entre la identidad presente y la revelación. El vestido viejo representa la identidad presente con la revelación nueva. ¿Qué va a pasar cuando hay una revelación nueva en una identidad vieja? Se rompe, no lo soporta. ¿Por qué? Porque genera una dificultad de adaptación. Y entonces ese conflicto que va a traer la revelación va a provocar una ruptura mayor. Entonces necesitamos entender, número uno, la necesidad de renovación y número dos, la necesidad de una transformación, no de ser conformados a un sistema. El mundo es un sistema en el cual quiere que seamos conformados. Romanos 12 dice, no nos conformemos a este mundo, a esta era, a esta edad, sino renovaos mediante la renovación, transformaos, metamorfosis, mediante la renovación de vuestra mente, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios. Mientras nuestra mente continúe atada a las fortalezas, a las mentalidades, nunca voy a descubrir la voluntad de Dios. Porque todo lo voy a procesar de acuerdo a la identidad que yo tengo. Huérfano, desierto, esclavo, religioso, mentalidad de víctima, mentalidad o sea, todo lo voy a filtrar así. Y no se trata de que no amemos a Dios, de que Dios no tenga el poder. Dios tiene la capacidad, pero Dios no lo hace como un acto de magia. Dios está esperando nuestra labor para que colaboremos con Él y nos rindamos a Él. A veces estamos acostumbrados a que se nos enseñe actos de magia. Yo he escuchado gente que dice, venga, voy a orar para usted para que se incremente la fe. Yo no puedo orar para que usted crezca en fe. Le puedo enseñar el camino para crecer en fe. Yo puedo orar por usted para que Dios haga algo sobrenatural. Pero si usted no responde en congruencia a lo que Dios quiere hacer, nunca va a poder. Entonces, la intención de Dios. Creo que por ahí había una pregunta. Creo que lo que nos falta a todos es hacernos vulnerables. Pero muchos aspectos, especialmente el orgullo, nos cierran a la transformación. Dice Débora, yo tenía eso. Al principio no podía abrazar. Dice la profeta Claudia, yo también sufrí de rechazo. Bienvenida al club. Yo creo que si todos somos un poco, creo que el 99.9% hemos pasado ahí, porque es the master experience of the enemy. Es la experiencia máxima del enemigo, mantenernos atados. Eso es lo que él quiere. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del infierno. Entonces, ¿cómo él deshace las obras del infierno? Entonces necesitamos entender cómo se deshacen las obras del infierno. Mire lo que dice aquí. Esta es la batalla. No te adaptes. La palabra adaptarse es no te conformes, no te hagas semejante, no pienses, no actúes, no hables, no te acondiciones. El mundo tiene un sistema generacional de formación. Nos enseña a pensar, a actuar, de tal manera que la gente de México piensa de una manera, la gente de Monterrey, que veo aquí al jefe de jefes y a Lili, o sea, piensan de una manera, la gente de Honduras piensa de una manera. Hoy
yo me sentí hondureño porque hicimos una cena hondureña aquí, platanito, huevito, frijolito frito, quesito. O sea, recordé o sea, esa es la cultura nuestra. El puertorriqueño tiene su cultura. Ha sido establecido por 200, 300, 400, 500 años. La gente de Ecuador pensando de cierta manera, con las heridas generacionales, con las marcas. Los españoles llegaron, hicieron abusos, esto, lo otro. Entonces la mentalidad de huérfano se estableció. O sea, es un arrastre muy fuerte y donde la intención del enemigo es que nos adaptemos a un sistema. Y entonces tenemos múltiples formas de pensar en medio de la iglesia. Y Dios dice, no te conformes a ese sistema, no te conformes a la idea de pensar, yo quiero que conozcas mi voluntad. Y entonces nos lleva en un proceso de transformación que es por su voz. Sin revelación no hay capacidad. Lea lo que Mateo 16. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Hablaba de la revelación, del conocimiento, hablaba de las verdades profundas en el espíritu. Pablo dice en el libro de Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, estoy orando para que reciban un espíritu de sabiduría y revelación, para que sus ojos sean alumbrados. Yo oro en esta noche para que puedan recibir ese espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento, para que podamos confrontar toda conformación a la cual hemos venido, toda conformación religiosa, toda cultura religiosa, toda cultura de rechazo, toda cultura de miseria, toda cultura de pobreza, toda cultura de esclavitud, toda cultura de escasez, se quiebra en el nombre de Jesús. Entonces, toda la revelación es la fuente de la autoridad para confrontar las fortalezas. Yo no tengo autoridad si no tengo revelación. Yo no tengo autoridad si no tengo la revelación. Los hijos de Seba en Hechos 19, creo, llegaron a querer liberar un endemoniado y dijeron en el nombre de Jesús. O sea, no se trata de mencionar el nombre de Jesús sin el entendimiento del nombre, del carácter, de la unción revelada del nombre, del rostro de Dios dentro de mí. Entonces la revelación genera confrontación y te da la autoridad para tomar decisiones. No me voy a conformar a un sistema. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Mire, como decía el corito de José José, ya lo pasado pasó, no me interesa, ya olvidé. Hoy me voy a establecer en una plataforma nueva de revelación porque voy a confrontar toda mi forma de pensar, todo lo que me ha mantenido detenido, porque debiendo ser ya maestro, todavía estoy en una posición de víctima, de rechazo religioso, lleno de juicio, de crítica, de murmuración, de chisme. Dice Santiago, ¿de dónde nacen los pleitos, las iras, las contiendas? Nacen del corazón, porque desde ahí estamos pensando. Pero cuando la revelación profunda del Espíritu viene, me adopta, me enseña, me da la capacidad de confrontar, puedo tomar una decisión, voy a ser renovado. O sea, si yo no decido por el Espíritu, ser renovado, porque he sido confrontado, porque tengo la autoridad y yo hablo en esta hora que el Espíritu de Dios está impartiendo voz a tu espíritu para que puedas confrontar situaciones que han estado ocultas, que te han mantenido detenido, situaciones que han estado en el ámbito familiar, que no te dejan moverte, son como nudos, como pequeños nudos que estamos acostumbrados a vivir, que no terminan de jalarse la cuerda.
Yo veo como pequeños nudos, pequeños amarres que nos mantienen atados para avanzar. Pero en el nombre de Jesús, hoy la revelación del Espíritu va a provocar verdad, va a provocar vida, va a provocar la autoridad para confrontar, para tomar decisiones, para que yo pueda transformar los pensamientos. Recuerde, pensamiento no es intelectual, está involucrado en las emociones. Entonces, para transformar los pensamientos, yo necesito tomar la decisión por la confrontación, por la voz de Dios, y eso me lleva a la renovación. ¿Cuántos aquí necesitan ser renovados? Necesito una palabra nueva, necesito una verdad nueva, necesito una capacidad nueva, necesito hoy recibir algo nuevo en el nombre de Jesús. O sea, el vino nuevo viene cuando el odre está listo, y el odre está listo cuando está en esa decisión. Voy a ser renovado. Me va a costar. Voy a tropezar. Pero al final veré la victoria. Como decía el salmista en el Salmo 16, en cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. En cuanto a mí, estaré satisfecho. En cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a su imagen y a su semejanza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, imparte hoy una revelación nueva, una voz nueva que confronte todo sistema viejo. En el nombre de Jesús, toda fortaleza, toda mentalidad cultural, familiar, religiosa, toda mentalidad de herida, en el nombre de Jesús. Padre, yo hablo que hay un tiempo de victoria en el nombre de Jesús. Sopla en esta noche, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, esta noche y trae vida en el nombre de Jesús, porque quiero ser renovado. Padre, mis hermanos quieren ser renovados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Alguna pregunta? Más que una pregunta, he podido ver en la iglesia que, y pienso que en la iglesia en general, no solamente hablo de mi iglesia, sino en general, que una de las, y usted lo dijo hace un momento, por eso me sentí conectada, que una de las resistencias que tiene el pueblo de Dios es la resistencia al cambio. Es impresionante. Justo hoy en la mañana hablaba con algunos hermanos y una de las cosas que siempre están pidiendo, no consejería, sino más bien como que siempre vienen a buscar esa palabra, es justamente, es que no me agradó esto, es que no estoy de acuerdo con esto. Y precisamente todo esto se conecta con la identidad y con la revelación de la palabra que necesitamos para poder saber que todos los cambios son parte de ese propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y mientras más nosotros nos oponemos a esos cambios, lógicamente que hay que ir discerniendo en el espíritu cuáles son esos, hacia dónde, en medio de esos cambios, hacia dónde es que Dios nos quiere llevar. Por eso valoro mucho esta clase en realidad, porque a mí me permite como que un poco ampliar, ampliar el panorama para poder un poco ayudarnos los unos a los otros. Así que realmente pienso que hay mucho de qué hablar acerca de, porque
Es increíble cómo el enemigo de una u otra manera se enquista en las iglesias a través de la mente y no le permite a los hijos de Dios poder salir adelante, poder surgir, poderse darse cuenta que somos bendecidos, somos bendecidos. Mientras usted oraba, yo podía ver que había gente aquí que permanentemente estaba escuchando como una voz, como una voz, como una voz que no es precisamente la voz de Dios, sino una voz que escucha permanentemente y que le impedía, porque hoy declaramos por fe que se rompió toda mentalidad de esclavitud a causa de una permanentemente voz que no venía de Dios, que no era Dios, pero que en este día pues la revelación vino a su mente y que se esclareció su oído espiritual para escuchar audiblemente la voz de Dios. Así que eso quería compartirlo. Amén, gracias, gracias. ¿Alguien más tiene algo que quiera compartir? David. El día que David no habla, el día que David no habla, me siento como triste. No, sabes que casualmente estaba pensando en algo y es que, o sea, hay una parte en Isaías que se escribe que él dice, vengan y beban de esta agua y de esta leche que es gratis y los va a sanar. O sea, implica que no tienen que hacer ningún esfuerzo para beber de un agua o consumir de algo que los va a sanar. Entonces dice, dejen de estar gastando en cosas que más bien los perjudican. Es que me parece muy curioso el hecho de que una cosa implica esfuerzo, que es el gastar, y otra cosa no implica esfuerzo, que es el beber de algo que te va a dar vida. Entonces, por qué cuesta tanto? O sea, porque está muy, o sea, yo comparto lo que dice la profeta Dolly, que es muy importante este tema y es impresionante la revelación porque es muy cierto. Y cuesta muchísimo. Yo también he escuchado Jesús, de muchas... Ajá. Jesús David le dice a la mujer samaritana, si conocieras quién es el que te dice dame, tú Ah, le sí, como... pedirías a él. O sea, la ah, intención del enemigo al formar esas estructuras, fortalezas, es mantenernos en ignorancia. Jesús le dice a los fariseos, por cuanto dicen que ven, en su pecado permanecen, porque no pudieron ser suficientemente vulnerables para reconocer que necesitaban la verdad. Y ellos dijeron, no, podemos ver. El orgullo, la altivez, la soberbia, que son parte, estas son debilidades de carácter, que son parte de las mentalidades de religión, de orgullo, de orfandad, etcétera, etcétera, que han venido siendo formadas. Por ejemplo, voy a hablar de mi familia para no herir susceptibilidad. En la familia Ortega Jiménez, la familia de mi papá llegó de Portugal, la familia de mi mamá es de España, y cómo se conjugaron estas dos familias que traen una historia de injusticia por ser españoles y ser portugueses, donde ni mi madre participó, ni mi padre participó, pero ya eran víctimas y se formaron mentalidades. Obviamente, cada uno es juzgado por su pecado, pero cuando se establece una iniquidad y una mentalidad que es una fortaleza, uno cae esclavo de una tendencia que se ha venido formando. Entonces, el mantenernos ignorantes es la estrategia del enemigo. Si tú supieras quién es el que te dice, dame, tú le pedirías a él. Hoy nos volvemos a él y le decimos, Señor, dame de beber. Yo quiero de tu agua. En Juan 7:37 dice, el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces habla del hecho de volvernos a Dios. Y la escritura que usted menciona, David, dice, venid y comprad sin dinero
vino y leche. O vino y agua. No, vino y leche. Pero dice, venid y comprad sin dinero. Es decir, haz una transacción que no te va a costar dinero, pero te va a costar que te rindas. Porque siempre hay una transacción. Siempre hay alguien que se hace vulnerable. Y hoy, esta noche, nos hacemos vulnerables a la voz del maestro. Hoy nos hacemos vulnerables a la voz del Padre. Hoy nos hacemos vulnerables y le decimos, renuévame. Haz de mí un odre nuevo. Haz de mí, porque estoy listo para recibir el vino nuevo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el próximo lunes comienzo con el devocional en Facebook para que esté pendiente por ahí. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Bendiciones. Apóstol, gracias. Mañana el laboratorio, no se olviden. Gracias, apóstol. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones.